Únanse, únanse. Ay, tú el señor Fiesco. Ay, conectando. Oye, te cortaste en el punto crucial de esa pregunta. Bueno, eso, o sea, que yo como que intentaba hacer historias muy oscuras, ¿no? O que Ajá. trataban, digamos, como situaciones que eran oscuras y, o sea, sórdidas, miserables, etcétera, ¿no? Digo, tal vez un poco influido por un Ripstein que a mí me gustaba muchísimo, como de aquellos años 70 y que, bueno, pero cuando eres un chavo de 20 años, pues, o sea, procesas seguramente muy mal. ¿No? Y después, como que lo que he intentado a partir sobre todo de David era como hacer eso, historias mucho más luminosas, solares, generar en el espectador como empatía, solidaridad, y que si yo pienso como en el caso de Trémulo, donde es la historia de dos hombres, pues, ¿no? Que, como que la gente, incluso la más homofóbica, dijera, ay, son hombres, pero qué bonito beso y qué bien me siento después de ver esta película y como que no me importa, pues eso, pues, ¿no? O sea, trascender un poco como esas limitaciones. O cortos que tengan una intención un poco más social, como Fisuras, ¿no? O sea, digo que es un corto que tiene que ver con desaparecidos, ¿no? Digo, en fin, o sea, como que, digamos, los ambientes siguen siendo un poco los mismos, pues, ¿no? O sea, los personajes que a mí me interesan en el caso del cortometraje son personajes, muchos de ellos jóvenes, pero también que pertenecen a estratos sociales, digamos, que no son ni siquiera clase media, pues, ¿no? O sea, que son clase media como hacia abajo. Esos son los personas que a mí me interesan porque quizás son los ambientes que me interesan, son quizás las situaciones que conozco mejor, el tipo de personajes con los cuales me siento, digamos, como más cercano. Entonces, digamos que eso probablemente no ha cambiado, ¿no? Digamos, esos son los mismos personajes sobre los cuales yo intentaba hablar desde que era estudiante, e hice los primeros cortos, pero quizás lo que sí ha cambiado es como la sensación de posibilitar probablemente una esperanza en cada corto, pues, ¿no? O sea, tal cual, literal, como un momento de esperanza, como un momento de epifanía de los personajes hacia la situación que están viviendo, una situación conflictiva, difícil y tal. Y de David a Trémulo, en realidad, que era lo último que te alcancé a oír, pues, o sea, como que David a Trémulo son dos cortos que me parece que se tocan mucho, pues, ¿no? Y que es una situación que me encanta, que es como en breves, en un tiempo muy, muy breve, de la vida puedes generar una historia amorosa, ¿no? O sea, y yo creo que en ese sentido David y Trémulo son dos cortos que se parecen muchísimo en ese sentido, pues, ¿no? Fotomatón, que es el último corto que hice el año antepasado, pues también es un corto que habla un poco de lo mismo, pues, ¿no? O sea, como en un breve instante, digamos, como emocionalmente puedes cambiar y como eso que puede ser el amor de tu vida, o sea, puede existir solo en un instante y desaparecer para siempre, y siempre va a quedar como ese recuerdo, pues, ¿no? O sea, que es una idea además muy vieja del cine mismo, pues, ¿no? O sea, y es una idea de Proust y es una idea pues, de muchos realizadores, pues, ¿no? O sea, hay muchas grandes películas que tienen que ver con lo efímero del amor, pues, ¿no? O sea, como el amor solo puede ser si es efímero. Oye, bueno, ya ves que el día de ayer tú habías dicho que ibas a platicar, porque mucha gente te ha preguntado si harías trémulo en largometraje, o sea, habría, ¿no? Esa posibilidad. Y dijiste, ay, lo voy a contar hoy. Pues, digamos, Trémulo fue un corto que nació de una manera como muy, ¿cómo decirlo? Como natural y orgánica y rápida, pues, ¿no? O sea, lo escribí prácticamente en una semana, pues, ¿no? En menos de una semana, pues, ¿no? O sea, fue un corto que fue escribiéndose, digamos, como de una secuencia tras otra, ¿no? O sea, digo, hay cortos en donde piensas cuál es el final o a dónde tiene que llegar o diseñas una estructura primero a partir de una escaleta y tal, ¿no? En realidad Trémulo es un corto que se concibió, escribía una secuencia y luego decía qué más podría pasar y escribí la siguiente y luego escribí la 3 y luego la 4 y así. Solo Ujú. había un momento que yo quería que ocurriera, que era que los personajes bailaran, ¿no? O sea, eso era quizás como el único momento al cual sabía que tenía que llegar. ¿Cómo llegar ahí? No lo sé, pues, ¿no? O sea, y eso había salido del final de Saló, Los 120 días de Sodoma, una película de Pasolini, donde Mm. precisamente el final de la película es que después de una matazón terrible y violaciones y cosas espantosas, dos Ujú. de estos como
sicarios del mal, prenden el radio y se ponen a bailar, pues, ¿no? O sea, entonces después de la barbarie lo que encuentras es como la belleza de este momento poético joven, ¿no? Entonces, bueno, sabía que quería llegar como a eso en algún punto. Y ya, y terminé el corto y después en algún momento el personaje se volvió militar, eso por ejemplo no existía, ¿no? O sea, eran dos jóvenes que se encontraban en la peluquería. También yo tenía muchas ganas de hacer un corto, ¿qué pasaría si lo hicieras todo en una locación? Era un poco como el otro reto, ¿no? Entonces, bueno, digo, hablo de la génesis del corto porque en algún punto fue un corto que tardó muchísimo tiempo en ser apoyado, ¿no? Yo lo metimos en cine como 5 veces y de hecho la quinta vez que entró en cine fue porque yo me acuerdo que estaba en Playa del Carmen, en el Festival de la Riviera Maya, y Eliana, que es la productora del corto, me escribió y me dijo, oiga, ¿no va a meter Trémulo? Y ya, Trémulo vaya, o sea, nunca nos lo van a apoyar. Y me dijo, pero ya está todo hecho. Y le dije, bueno, pues métanlo. O sea, digo, pero yo no tenía una convicción de que lo fueran a apoyar. Entonces, de pronto pues ya se metió, era la quinta vez de verdad que lo metíamos, y yo dije, bueno, si ya no pasa esta vez, o sea, hay que levantarlo de alguna manera, porque no es un corto difícil, es una locación, son bien pocos personajes, etcétera. Y quedó, ¿no? O sea, y pudimos hacer en las condiciones en las que se hizo, que fueron muy, muy virtuosas, la verdad, muy ventajosas, y, y siempre pensé, o sea, yo, una de las cosas que pensaba era, si este corto no ocurre en este momento, yo tenía, digamos, dos historias eh, a las cuales, que podría ser el inicio de dos historias, pues, ¿no? De dos películas, en realidad, de dos películas más largas. Una que me ha obsesionado durante años, que es una obra teatral del siglo XIX sobre un soldado que un día quiero hacer una película sobre eso, ¿no? O sea, y otra tenía que ver con un caso como de alarma, un caso real donde un militar mata a su pareja, ¿no? O sea, entonces siempre dije, o sea, había dos caminos, pues, ¿no? O sea, dije, si no ocurre, lo que voy a hacer con este corto es hacer este corto y que sea el inicio de un largo que puede contar cualquiera de estas historias, pues, ¿no? O sea, digo, porque las dos historias me gustaban, porque además la figura del soldado es una figura que siempre me interesó muchísimo, ¿no? Eh, digo, como que me parece que hay muy pocas representaciones fílmicas mexicanas que tienen que ver con militares, ¿no? Y mucho menos con la sexualidad de los militares, entonces como que pensaba que era un camino que me interesaba como explorar, pues, ¿no? Y al final, cuando el corto se hizo, bueno, pues no, ya, esto ya no puede tener como, o sea, ya no puede ser el prólogo de nada, es una historia un poco en sí misma, pues, ¿no? Y muchísima gente, o sea, digo, quizás sea una de las recompensas más grandes que he tenido como incipiente director que soy, han sido como millones de mensajes en torno a Trémulo y en torno a que esto se convierta en una película o que esto se convierta o qué pasa después, o sea, gente de Brasil escribiendo como de, oye, no me conoces, pero dime si se volvieron a ver, ¿no? Alguna vez, y eso me parece muy enternecedor y muy lindo. Quiere decir que justo las historias llegan como a un lugar y esto es como enormemente alentador, ¿no? O sea, creo que eso es muy bonito y pienso, o sea, por ejemplo, el personaje de Axel, el militar, después como que tuvo una extensión en fisuras, y pasa eso, a mí me gusta mucho que los personajes vayan brincando como de un trabajo a otro, ¿no? O sea, como Giovanna Zacarías, que era la protagonista de Estatuas, está en Trémulo, como la clienta está con el mismo niño que su hijo, Estatuas, o sea, llegan a la peluquería de Trémulo, o Coral, que viene de Quebranto, entra a Estatuas a ser una profesora, o Axel Arenas, que va del soldado de Trémulo al soldado de Fisuras, o en Fotomatón, que es un corto menos visto tal vez, pero que todas las fotos que aparecen en Fotomatón son Lilia Mendoza, Pascasio López, Adrián Espíndola, Giovanna, o sea, es decir, como actores en personajes de otros cortos y que de pronto aparecen como en como en ese corto, como en una presencia un poco casi subliminal, pero que yo sé que son ellos, pues, ¿no? O sea, que son una extensión de alguna manera como trabajos previos y van sumándose, pues, ¿no? O sea, como una galería de personajes en un mundo, pues, ¿no? O sea, que es el mundo de esos trabajos, pues, ¿no? Sí, que eso, Sí, pero sí, sí. no, pero a mí creo que eso es la magia de Trémulo. Yo no lo vería, o sea, me perdería de todo lo que yo me puedo imaginar del antes y el después si lo ven un largo, ¿no? Tendrías que ser muy, pues muy bueno. No, o sea, pienso, por ejemplo, Harry Sama tiene dos cortos con los mismos personajes, ¿te acuerdas? Dos cortos en blanco y negro con Enrique Arreola, y no me acuerdo si era Ajá. Moisés Mendy o quién era el otro, Era no, Arreola y era Mauricio Isaac.
Mauricio Isaac, exacto, perdón, Mauricio, ay Mauricio, qué pena. E hizo dos cortos y por uno ganó, no sé, Se llama Guadalajara, el estilo. Ojos o Ojos tiene la tarde o algo así. Exactamente, que los dos cortos son muy bonitos, y es como, de alguna manera, como prolongar la vida de los personajes, pues, ¿no? O sea, digo, y yo creo que lo hizo fantástico, pues, ¿no? O sea, digo, no descarto en algún momento revisitar como esos personajes. A mí son dos personajes que me gustan mucho, y fue trabajar con toda la gente de Trémulo fue pues, un rodaje muy venturoso y muy dichoso, ¿no? O sea, digo, no sé, yo ahora mismo no se me ocurre qué les podría pasar después, ¿no? O sea, pero sí creo que continuar sus vidas por separado sería muy bonito, pues, ¿no? O sea, y en algún momento volverlos a juntar. O sea, no sé, como que o sea, lo muy bonito de las películas y de los cortos o de los largos, que vas generando universos que luego, digo, no porque pienses en una secuela, sino porque pienses que son personajes que te siguen interesando y que esos personajes pues pueden tener extensiones o participación en otra. Cuando hicimos Sin Hijos, yo tenía muchas ganas de que los dos chicos de Fotomat, que eran Cristian Ferrer y Enrique Medina, como que aparecieran un poco como en una secuencia. No lo logramos, es la primera vez que no logro como extender a ningún personaje de otros trabajos y eso me dio mucha frustración, la verdad. O sea, digo, la película no se ha visto, ya se verá, pero sí, sí, si uno lo piensa como en el conjunto de todo lo que haces, pues, o sea, como que quisieras que los personajes siguieran ahí como desarrollándose, ¿no? Sí. Oye, y ahorita supongamos si tuvieras que hacer como el previo, tú dinos así a lo que se te viene a la mente, ¿cómo sería el personaje, el ayudante del peluquero antes de conocer? ¿Cómo? ¿Cómo era su vida? ¿Como una precuela o qué? Ajá, supongamos, ¿tú cómo te imaginas que era su vida antes de esto? O sea, ¿qué hacía? Porque este fue como su encuentro, que si fue como su despertar o ya sabía que... No me gustan o sea, no me gustan los pasados de los personajes. O sea, como que una cosa que eso viene un poco como de mi formación teatral, donde, digamos, como que ciertos métodos de actuación te insisten mucho como en construir el pasado de tu personaje y de dónde viene, y quién es su familia, y dónde estudió, es decir, cómo construir pasados. A mí no me gusta nada como esas cosas. O sea, como que me parece que los personajes viven en el presente, ¿no? O sea, como nosotros vivimos en el presente, siento que ellos también viven un poco en el presente. Entonces, siempre me he negado a construirles biografías. O sea, me parece que Sí, digo, sin duda es como es enormemente rico cuando escribes una novela, seguramente. O sea, pero cuando haces una película, como que construir pasados muy complejos de los personajes, a los actores a veces les gusta mucho, pero creo que no sirven en realidad para mucho. Pascasio López lo dice, ya lo pasado, pasado. O sea, sí, o sea, el personaje tiene que estar en presente, como el actor tiene que estar en presente. Entonces, digo, sí creo que no sé, como que no creo que va a demasiado, pues, ¿no? Entonces, como que nunca me los imagino así, o sea, sí creo, bueno, o sea, este personaje, el asistente del peluquero, pues, bueno, o sea, habla, o sea, lo que dice en el corto es que el dueño de la peluquería es su padrino, o sea, por tanto conoce a sus papás, por tanto lo conoce desde chico, pero no es trascendente, según yo, que va a ser, pero igual es una forma muy, no sé qué decir, o sea, como muy simplista de contarlo, pues, ¿no? O sea, pero sí, el famoso aquí y ahora que dice Mendoza, exactamente, pues, ¿no? O sea, sí, sí, o sea, estás ahí, nada más estás ahí, pues, ¿no? O sea, y tus antecedentes, digo, remotos, pues, como que de pronto, o sea, ¿dónde estudió la secundaria? Pues no sé si importe, en realidad. No sé, sí, no, importa si más estudió a o no nivel estudió, importa si emocional. sabe leer o no sabe leer, o sea, pero mucho más allá de eso, no creo que tenga una gran trascendencia. También porque en el cine eliges a los actores también como un poco en función del personaje. A mí hay veces que me gusta mucho pensar que estoy escribiendo algo para un actor en específico, pues, ¿no? O sea, como decir, escribo esto porque sé que Lilia, por ejemplo, lo va a actuar, o que José Staloff quiero que lo actúe, o sea, o Pascasio, este personaje es el personaje de Pascasio y está escrito para él, pues, ¿no? O Baltimore, o sea, no lo digo porque sea la gente que está aquí, sino porque es gente con la que he trabajado y que sabes que a veces construyes cosas como pensando en ellos, pues, ¿no? O sea, sobre todo cuando escribes, a mí me gusta mucho escribir como en función de alguien, pues, ¿no? O sea, como decir, este es el personaje de Axel, ¿no? O sea, digo, y eso, o sea, como que siento que eso completa muchas cosas en la propia escritura, ¿no? O sea, digo, el personaje de Benny en Trémulo
es un personaje que no escribí específicamente para él, pero que cuando lo vi a los 13 años dije, ¿cómo no tiene 18 para poder hacer este personaje? Y pasaron 5 años y entonces pude invitar a Benny a hacer el personaje, pues, ¿no? O sea, pero es un poco así, ¿no? O sea, para mí verlo en el cine de la infancia fue una gran revelación, como dije, wow, qué presencia tan increíble tiene, qué talento tiene este chavo, y de pronto, pues, hubo la oportunidad de que él ya era mayor de edad y podía hacer, y le interesó, y no nos conocíamos de nada, ni nada por el estilo, y le escribí por Facebook y lo encontré, pues, ¿no? Yo y Benny, Emanuel tiene un Ariel, y va, y ya es una estrella, y tal, pues, ¿no? Y está increíble, ¿no? Sí. Oye, y de todos los cortometrajes, ¿todos los has escrito tú? ¿O No, has también puesto? Julián me ha ayudado siempre, o sea, prácticamente desde Actos Impuros, digo, empezamos a trabajar juntos prácticamente desde mi primer corto, desde La Devoción del Deseo, aquel corto inexistente, que un día rescataré, pero siempre Julián ha estado muy cerca de los procesos. Algunas veces él ha escrito completamente los cortos, o sea, en su totalidad, como es el caso de Extravío o de Arrobo, ese corto que nada y que también un día rescataré. Digo, y después, pues ha sido siempre como un colaborador cercanísimo. Y, por ejemplo, en Fisuras, José Miguelino me ayudó con, fue él realmente quien escribió como ese guión y así. O sea, a mí la colaboración me encanta. Y por supuesto que hoy, con el ritmo de vida que uno lleva aquí, como que pienso que es como de pronto normalmente útil poder tener a alguien con quien trabajar, ¿no? Entonces, ya se conectó Isabel Menchaca, no lo puedo creer. Ah, mira, ahí está. Oye, en los cortos, ¿tu primer documental fue Club Amazonas? El primer documental, no, en realidad el primer documental es un corto, ¿no? Y Y, velo. sí, Es Julián, es que Julián. los menos exitosos. Ay, Este, pobrecito. bueno, hagamos un paréntesis antes de hablar del documental para decir que Rencor Tatuado se estrena mañana en Netflix, lo Si es cual mañana. mañana en Netflix, o sea, lo cual nos da muchísimo gusto que la película, digo, al final la película logró su exhibición comercial antes precisamente del tiempo de la contingencia, que fue también muy afortunado, y seguía exhibiéndose todavía en Cineteca Nacional, y iba empezando un recorrido por otras plazas en el país, pero pues nada, se estrena en Netflix, y creo que es la oportunidad que llegue pues muchísimo más lejos, pues, ¿no? Entonces, digo, pues, bueno, muy felices. Por eso, vean la película, es una película de mujeres, muy pertinente en este momento, y una película muy disfrutable y con un lenguaje fantástico, pues, ¿no? O sea, si mañana Rencor Tatuado, que dice rabioso que se va a estrenar, Rencor Tatuado. Ok. Y Órale. mi primer documental fue un corto sobre el Chango García Cabral, que es un dibujante de los años 20, sobre todo muy importante de Excelsior, de revista de revistas, pues, ¿no? O sea, yo creo que es como la gran imagen que tenemos de los años 20, 30 en México, o sea, proviene de los dibujos de García Cabral, quizás sea el más grande dibujante que ha tenido este país en su historia, y cualquier caricaturista o ilustrador, o sea, lo cita sin duda como una de las grandes, pues, ¿no? O sea, con una calidad de dibujo portentosa. Y entonces yo era, o sea, siempre también he sido muy apasionado como del arte, entonces como que, digamos, en el CUEC me planteé hacer como ese corto documental, y de hecho uno de los colaboradores cercanos, pues, ¿no? Era el Monero Hernández, por ejemplo, ¿no? José Jorge Hernández, que hizo unas caricaturas fantásticas en línea a partir de dibujos de García Cabral, y entonces entrevistamos a Rius y al Fisgón, o sea, pues del año 93, pues, ¿no? O ¿Y cómo sea, se llamaba? ¿Dónde está? pues no, nunca tuvo un título claro, se llamaba Ernesto García Cabral. Es la única vez en el CUEC, o sea, en mi mal paso por el CUEC, que me fue bien, o sea, que en una evaluación me dijeron, qué buen trabajo, termínalo y tal, ¿no? Me dijeron, ve a la filmoteca para que te apoyen para que lo termines. Fui a la filmoteca, pues lo vieron, no me apoyaron en nada. Y pues no lo acabé, y ahí un poco se quedó, ¿no? Es otro trabajo que siempre digo como que, o sea, a lo largo de los años siempre digo, debería volver un poco a él y como cerrarlo, porque además estaba hecho en 16, y como que yo creo que la imagen todavía aguanta
como en este momento, por lo menos esa sensación un poco ya antigua, pues, ¿no? Digo, era un trabajo de 20 minutos. Y sí, fue la única vez que me fue bien una evaluación, porque siempre me iba fatal y me regañaban y me decían que era el peor y que no servía para esto y tal, que es un poco también pues lo que pasa en la escuela, que intentan debilitarte y destruir todas tus defensas emocionales, y si sales de ahí, pues sales muy fuerte, la verdad, porque ya todo lo que sigue no puede ser Pero tan ¿cuáles malo como una tus evaluación. críticas principales? ¿Cuál era como la línea general de los cortos que no les gustaba a tus profesores? Pues a mí, por ejemplo, me gustaban en ese momento, antes del cine contemplativo, me gustaban mucho los planos fijos, abiertos, entonces me decían que eso era teatral y que no servía para nada, y no sé qué, la frontalidad, o sea, que también decían, eso es teatral y cosas así. Digo, sí, sin duda tenía que ver con mi paso teatral que estaba viviendo como en ese momento, pero también tiene que ver con una propuesta como estética que yo sentía, o sea, mantener el plano fijo, frontal hacia el personaje y tal, entonces como que eso no les gustaba nada, o pues que las historias no les gustaban nada, y que hubiera un asesino bisexual matando hombres y mujeres y que se masturbara y que no sé qué, pues yo creo que tampoco les enloquecía muy bien la idea, como en Actos Impuros, entonces no me iban nada bien nunca en las evaluaciones, pues, ¿no? Pero bueno, pues digo, así es la vida, ¿Cómo pues, ¿no? vas a sacar Yendo. trabajos? ¿Dónde tienes? ¿Cómo los ve la gente? Julián dice Pues, que tenía bueno, un o algo. los cortos a partir de David, pues están en Filmin Latino, afortunadamente. Hay muchas cosas en YouTube, digo que nosotros mismos hemos subido de cosas que hemos hecho ahí, o sea, pero, y otros pues no están terminados y son invisibles, o sea, Bravío, Ah, miren su carita, cómo se quedó. Ah, imposible verlos, sí. pues, ¿no? O sea, me parece. Oye, es que te quedaste hace rato como la carita del pianista de Santa, así con los ojos en blanco y viendo para arriba. ¿Y ya me compuse o no? Ya, ya, ya. Estoy igual, ¿ya? Oye, Ok. Me avisó que se va a acabar la ¿cómo, batería. ¿Qué? cómo los vas a recuperar? Pues O sea, bueno, para que... pues muchos de esos cortos están el negativo está en la Filmoteca de la UNAM, entonces bueno, sería cosa de poder hablar en la ENAC y decir que nos dejen como remasterizarlos. Actos Impuros, por ejemplo, sí es un corto que el Festival de Morelia nos invitó a Por encima del abismo de la desesperación, que es un corto increíble de Julián que hizo en la escuela en tercer año, y Actos Impuros nos los pidieron para que estuvieran en una retrospectiva del CUEC, o sea, el CUEC no los, por supuesto que el CUEC no hizo nada, nosotros pagamos, digamos, como toda esa, un escaneo de ese material y que volviera a recuperarse, pues, ¿no? Y se exhibieron en Morelia y Julián por ahí los debe tener, ojalá que abriera su Vimeo, Actos debe estar por ahí circulando, que es pues quizás el corto que como decías ahora, tuvo como un poco más de impacto cuando yo era estudiante. Estaría padre. Pues muy bien. Se ¿Alguien acabó. de saludos o preguntas de los que están aquí? Tú vele, Pues porque si yo le muevo, como que cambio. A ver tú. han hecho muchas. ¿Dónde se puede ver el documental del Chango? Pues en ningún lugar por ahora. Creo que lo que queda es un VHS, pero algún día la vamos a recuperar, espero. Ya hicimos la publicidad de Rencor Tatuado. Con José Aloj tenemos una entrevista pendiente, sí, no se me olvida. Te quedé malísimo la otra vez, pero lo voy a recuperar. Y Ah, todas las notas de cara están en WhatsApp, pero no lo estoy pelando. A ver, déjame ver qué dice el WhatsApp. a ver, Eh, Baltimore lo dice dejé que con el cuenta ojo sobre, cuadrado. pero Que el paseo de los personajes, que le rompí el corazón cuando dije que el paseo de los personajes no me importa. Perdóname, mi querido Alex. No me importa mucho. O sea, sí me importa, pero no mucho. hay unas preguntas. Que hable sobre Paloma. Que hable O sobre sea, ¿cómo? Paloma. Bueno, lo decía Sara, tu Paloma es un corto que hicimos en homenaje a Columba Domínguez, que surgió. Es que a mí me gustan mucho las cosas que surgen un poco de manera muy improvisada, la verdad. O sea, como de que de pronto alguien dice, haz un corto, que pasó con Fotomatón, por ejemplo, ¿no? Así como Flavio Florencio me dijo, oye, va a haber una exposición en el Museo de Memoria y Tolerancia, haz un corto, ¿no? Y no te dicen nada más, pues, ¿no? Entonces, digo, eso me parece grandioso, porque entonces como que tienes que imaginarte algo propio. Y Paloma es un caso parecido porque Columba Domínguez habíamos conseguido que estuviera una película que se llama Espiral, que dirige Jorge Pérez Solano, y entonces de pronto
cuando Columba Domínguez leyó el guión, dijo, ay, mi personaje está muy chico, yo quiero salir más. Entonces, ¿por qué no? Mi personaje, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces el director me dijo, obvio no, o sea, no tiene nada que ver con la película. Y entonces me dijo, ¿por qué no le haces un corto? Y ya, para que esté tranquila. Y a mí, la verdad es que como que me, como que me gustó mucho el reto, pues, ¿no? O sea, como que dije, creo que es un gran reto poder construirle un corto a Columba Domínguez, nada más que una estrella infinita del cine nacional y un personaje icónico, o sea, alguien que realmente, o sea, como que inventó muchas de las cosas que más me apasionan del cine, ¿no? Y entonces, como que le dije a Julián y Julián de inmediato empezó a buscar referencias en Pueblerina, en La Malquerida, es decir, películas que ella había hecho y entonces, pues, o sea, eso hizo que de pronto o sea, construyera un guión él, ¿no? A partir como de eso y trabajar con ella fue fantástico, fueron 2 días increíbles, Iliana fue la productora de ese corto, estaba ahí, o sea, como que vivimos 2 días fantásticos y recuerdo quizás el momento más bonito que he vivido jamás en un rodaje lo pasé ahí, en un momento en que ella tenía que decir un diálogo, un pequeño monólogo en torno a la tierra y a lo que significa el valor de la tierra para nosotros como mexicanos, en particular a los personajes que eran campesinos y tal. Y entonces en ese momento, la luz del crepúsculo, o sea, la hora mágica que le llaman, que es este último momento de luz, digo, cayó exactamente sobre ella, que estaba en un medium shot, ¿no? Y yo recuerdo que el tiempo se detuvo, ¿no? O sea, nunca he tenido otra vez esa sensación jamás en una película, o sea, pero el tiempo se detuvo y las 15 personas que estábamos alrededor de ella estábamos como asistiendo a una suerte de ceremonia con una chamana que era la actriz, ¿no? O sea, y que era de una emoción portentosa, o sea, y nos pusimos a llorar, pues, ¿no? O sea, nos pusimos a llorar con ella en ese momento, porque además recuerdo que después me dijo para otro plano, me dijo, y la lágrima, ¿cómo la quieres? ¿No? O sea, digo, cuando el personaje de su hijo nieto se iba, ¿no? O sea, decía, bueno, le decía, aquí el personaje tiene que llorar, y me decía, ¿cómo quieres la lágrima? ¿Quieres una lágrima? ¿Quieres 2 lágrimas? ¿La quieres en el ojo derecho o en el ojo izquierdo? Y yo, no, pues en el ojo izquierdo, y que caiga una lágrima. ¿No? Y en ese momento, acción y la lágrima caía perfecto. Y decías, claro, pues ella y Emilio Fernández, su pareja, y su director pues, de películas antológicas, pues generaron una serie de códigos no solamente ideológicos, estéticos, de lenguaje, sino también una serie de códigos actorales muy potentes, ¿no? O sea, y entonces, bueno, trabajar con una leyenda de ese tamaño fue pues, la experiencia más fantástica que he vivido en la vida, sin duda. Y fue un apoyo por IMCINE, este. No, o sea, ese corto lo hicimos así, tal cual, con unas latas que no me acuerdo dónde conseguimos unas latas de blanco y negro. El CUEC nos prestó una cámara vieja de 35 milímetros que tenían ahí, que alguien había donado y que Armando Casas, que en ese momento era el director del CUEC, nos prestó la cámara, que solo tenía 2 lentes, o sea, me acuerdo que tenía un lente normal y un angular, o sea, todo el corte se hizo con un solo lente, con una sola óptica. Y ya, o sea, y un poco el rodaje espiral ocurría 100 metros más para allá en una parcela y nosotros estábamos en otra filmando Paloma, pues, ¿no? O sea, sí, literal, pues, ¿no? O sea, y no teníamos pues, más equipo ni, o sea, y pensamos que justo para que fuera posible habría que pensar como en cuáles eran las limitaciones, que es una cosa que nunca he dejado de pensar cuando hago cortos, sobre todo, pues, ¿no? O sea, ¿qué tienes? O sea, ¿qué tienes a la mano? Pues, ¿no? Aquí teníamos una actriz magnífica, un espacio increíble en San Pedro Yodoyuxi, Oaxaca, digo, campos de maíz, pues, ¿no? O sea, cielos a lo Gabriel Figueroa, y entonces, pues hay que construir algo con eso, pues, ¿no? O sea, digo, partes justamente de lo que tienes, ¿no? O sea, y a partir de lo que tienes, pues es que construyes las cosas, pues, ¿no? De lo que es posible tener. Entonces. Wow. Oye, y en el caso, no, pues, ay, qué padre esa anécdota, ¿eh? Qué padre, ¿no? Qué No, padre. no, realmente pensé que sí había algo de IMCINE, pero no, realmente IMCINE nada más fue David y Trémulo. Que solo fuera de no fuera de cines Fotomatón, Club Amazonas, que es un corto para la Comisión de Ajá. Derechos Humanos de la Ciudad de México, Fisuras, que se hizo inicialmente no, no, para derechos, ¿para qué? Bueno, algo para lo que no fue, pero que era. Algo Este, de amnistía.
internacional. Para Amnistía Internacional. O sea, Mm. originalmente iba a ser un corto para Amnistía y al final no fue para Amnistía. Y Paloma, y que después recibió el apoyo de postproducción de IMCINE. Pues no, eso sí pasó. O sea, después me apoyaron para terminarlo, pues, ¿no? Ah, Entonces, mira, esta Ili dice que sí era para lo de los 43 que organizaba Amnistía exacto. Internacional. Amnistía, exactamente. A ver, ¿qué A ver, más? ve las preguntas de Si tus chavos. tuvieras todo el tiempo y dinero para hacer una película, ¿cómo y con quién sería? ¿Qué actores, locaciones, etcétera? Ay, qué difícil. Pues yo creo que esta historia del soldado que contaba hace rato, basada en una obra del siglo XIX, que no revelaré su nombre, y que ya ha merecido otras películas, además, no es que sea una historia original para cine, pues, ¿no? O sea, quizás sería, o sea, si fuera así como que me dijeran, haz una película de lo que quieras, haría esa película, pues, ¿no? ¿Dónde la haría? En la Ciudad de México, que es mi locación favorita, pues, ¿no? O sea, digo, en ambientes herrumbrosos de la Ciudad de México, de la zona central, o bien de la periferia, que es otro lugar que me apasiona muchísimo. De hecho, hicimos una película ahí, La Diosa del Asfalto, que es una película fantástica que estamos terminando y que ocurre toda justo en la periferia de la ciudad, más bien en el Estado de México, donde también hicimos estatuas. Es decir, como que esos ambientes citadinos urbanos donde aparentemente la gente no encuentra belleza, a mí me parecen enormemente hermosos, pues, ¿no? Entonces seguramente la filmaría ahí. ¿Con qué actores? Pues no lo sé, o sea, como que hay actores que me apasionan muchísimo. Hace rato andaba por ahí Alfonso Sal, que es, o sea, seguro ya se fue, pero es alguien de que estoy absolutamente enamorado como actor. No sé si él iría en esa historia, pero, o sea, como que hay actores que me apasionan muchísimo y que trato de que siempre estén cerca, pues, ¿no? O sea, pienso en alguien como Pascasio, pues, ¿no? O sea, que siempre me gusta que esté, o sea, como que también me gustan los actores que generen como un buen espacio para trabajar, pues, ¿no? Y me gustan mucho las caras también de ciertos actores, que me parece que tienen una fotogenia excepcional y que es una cosa que siempre pienso cuando hago cualquier proyecto, particularmente cortos, pues, ¿no? O sea, me gusta mucho la fotogenia de los rostros, ¿no? O sea, y eso es algo que siempre influye muchísimo como en el tipo de actores con los que me gusta que aparezcan en los cortos, sobre todo, pues, ¿no? O sea, cómo retratan sus rostros, pues, ¿no? O sea, y eso, o sea, no todos los actores lo tienen, pues, ¿no? O sea, pero los que lo tienen, pues, sí, o sea, digo, a veces esa actuación es tan potente como su rostro, ¿no? O sea, digo, y como pones la cámara delante de ese rostro, ¿no? Entonces, digo, sí creo que es algo que me gusta mucho. Oye, ahorita decías del documental que lo hiciste de un caricaturista, fue, pero por la escuela, fue Ajá, como parte de una materia. Pero Club Amazonas lo hiciste, o sea, es tu primer, bueno, no es que sea tu primer documental, pero fue más a tu gusto, ¿no? no, bueno, después de García Cabral pasaron 15 años, 20 hasta que hice Quebrando, pues, ¿no? O sea, digo, ese fue en realidad el segundo y el tercero sí es Club Amazonas, pues, ¿no? O sea, había una convocatoria de derechos humanos que tenía que ver o sea, con migración, o sea, ese era simplemente el tema. Por eso te digo, me gustan mucho como esos retos, como hacer cosas, o sea, todos los cortos tienen una historia muy parecida, pues, ¿no? O sea, David, la convocatoria de mi cine vencía en 2 semanas y alguien me había regalado un libro, Luis Martín Ulloa, un autor fantástico, tapatío, un libro de cuentos, y me dijo, a Julián y a mí nos regaló a cada uno un libro en la entrada del Cineforo de Guadalajara y nos dijo, estos son mis cuentos, hagan con ellos lo que quieran. Y yo dije, ok, y leí el libro y el primer cuento me encantó y dije, hay que hacer un corto de este, pues, ¿no? O sea, y todo, a partir de eso, digamos, todas las historias tienen un origen como hay una convocatoria que está cerrando y hay que meter un proyecto y entonces hay que desarrollar algo. Y Club Amazonas no es la excepción, decían, documental sobre migración. Y entonces yo dije, ¿qué me interesa a mí particularmente en la migración? Me interesa cómo la diversidad sexual se aplica a la migración, pues, ¿no? O sea, y en ese sentido, digamos, como que dije, voy a ir digo, había leído ciertas cosas de un autor argentino que tenían que ver con Tenosique, Tabasco, que es una población de frontera con Guatemala,
entonces dije, me encantaría como explorar ese lugar, pues, ¿no? O sea, eso que llaman el Club Amazonas, esos personajes, y entonces nos lanzamos a Nosique, y la noche antes de empezar el documental, o sea, Julián y yo llegamos una noche, una tarde, pues, ¿no? Y esa noche encontramos a las dos chicas trans que serían las protagonistas del documental, y al día siguiente, en la mañana, llegó todo el crew y empezamos a filmar esa tarde, pues, ¿no? O sea, es decir, en horas encontramos los personajes e hicimos el retrato de esas dos mujeres. Entonces, digamos que como que todo ha sido, a mí me gusta mucho como, o sea, me gusta mucho planear las cosas, pero me gusta mucho que ya cuando planeo esas cosas porque vienen de una circunstancia o muy fortuita o de una presión muy grande, ¿no? O sea, eso me gusta mucho, pues, ¿no? Que era, no era el canal de Chalco, ¿qué canal de Chalco? Y nunca mencionaron qué canal de Ah, Chalco. que O Lilia, el Chalco donde filmó Lilia, donde hicimos estatuas, ¿no? Que era el borde de Xochiaca. Sí, 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 era el borde de Xochiaca. Pero o sea, filmamos no era el estatuas canal en de Chalco, era según. por- ¿Qué? Sí, donde filmamos estatuas, exacto. Oye, pues entonces todo ha sido de retos tu vida. De retas. El corto, ¿no? Que no ha salido, gracias a Julián Hernández, que ¿Cuál? no sé, ¿Cuál? el corto chino. Ah, el corto chino que se llama Wheels, ruedas. Que además es otra característica como el trabajo de Julián. Dice que yo soy un fundamentalista con esa cosa de los títulos, pero bueno, todos los títulos son de una palabra en general, máximo dos excepcionalmente, pero casi todos son una sola palabra, y entonces luego él me ¿Sería sugiere, ruedas? ¿qué? ¿Le pusieron ruedas? Ruedas, se llama ruedas, sí, wheels. Entonces, en Sí, chino no me acuerdo cómo se dice. Sí, pero ese corto chino debería salir alguna vez. A ver si lo sonamos en shorts, eso estaría bonito. Vamos a sí. sonar este año Oye, shorts. la gente, tú como maestro, te están preguntando algún consejo para los actores principiantes en cine. ¿Qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer? Ay, Que, ¿qué tienen que que hacer? sean dos, que obedezcan, ¿o qué? Pues mira, primero, a ver, yo voy a contar una cosa que igual es muy seria, pero que creo muy fehacientemente. Hoy, gracias a las redes sociales, uno encuentra muchos actores en línea, pues, ¿no? O sea, es decir, sobre todo cuando, digo, muchos de los castings que nosotros hacemos para los trabajos tienen que ver con jóvenes, pues, ¿no? O sea, precisamente con actores jóvenes. Entonces, claro, ¿cómo conoces a los actores jóvenes? Alguien que ya no es joven, pues entonces te pones a buscar en el Facebook, que yo no uso Twitter, pero me pongo a buscar en Facebook y entonces, digamos que lo que hago es, pues, buscar, si conozco a algún actor joven, pues de ahí veo las fotos de sus montajes y entonces cara, me meto ese perfil, veo qué obras ha hecho y de qué escuelas son, etcétera. Entonces, como que rastreo mucho a través de Facebook como perfiles de gente que ni me conocen ni yo Mm. conozco, ¿no? Y entonces, digo, muchas veces me topo con que los actores tienen, digo, eso lo he dicho durante años, pero no me cansaré de repetirlo, o sea, que tienen fotos de perritos en sus perfiles, ¿no? O que tienen las fotos donde no se parecen nada y que sus perfiles son privados, están cerrados. Y entonces pienso oigan, ¿cómo van a conseguir trabajos si no dejan que nadie los vea? Pues, ¿no? O sea, porque va a ser de pronto muy difícil que alguien vaya a su examen estudiantil o bla, 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 pues, ¿no? O a la obra que está en un foro minúsculo, lejísimos, etcétera. O sea, como que a veces es difícil como ir, pues, ¿no? Entonces, yo he sacado a muchos actores de ahí y los hemos citado a casting y los hemos hecho en casting y algunos se han quedado como en proyectos, pues, ¿no? O sea, digo, el propio Axel Arenas, o sea, Axel Arenas que, o sea, antes de Trémulo no había hecho nada en la vida, digo, obras de teatro en azul y un par de cosas profesionales, pues, ¿no? Y un micropapel en una película de David Pablos, o sea, Ya, ok. ya bien. Y, o sea, lo encontré por Facebook y en Facebook, pues, encontré quién era y lo citamos a un casting, tal cual, pues, ¿no? Mauro González, que andaba por ahí hace rato, igual es alguien que encontré por Facebook y que lo citamos a un casting, pues, ¿no? O sea, tal cual. Entonces, digo, como que de pronto pienso que es muy difícil para un actor joven, quizás como moverte y encontrar los castings y tal, pues, ¿no? Pero luego también le preguntas a sus actores, oye, ya llevaste tus fotos con Isabel Menchaca, con Isabel Cortázar, digo, con Manuel Tail. No, pues no, ¿cómo? Pues nada, les llama, les dice, soy actor, te llevo mi material, conóceme, entrevístame para que sepas quién soy, y a partir de eso te voy a llamar a castings. Hoy, la verdad es que tener un director de casting da un montón de facilidades, pues, ¿no? O sea, y nosotros tampoco nos hemos negado nunca como a poner letreros en escuelas, a hacer convocatorias abiertas en redes, y que de pronto la gente mande material, pues, ¿no? O sea, y eso me parece que a veces la gente no es tan rápida para hacerlo, ¿no? O sea, los actores me refiero, no son tan rápidos como para hacerlo. Dice Mauro en el teatro, sí, pero ya Axel también, pues.
pues, ¿no? O sea, pero coincidió, pues, ¿no? O sea, coincidió y creo que fue una coincidencia muy afortunada. Dice, ya no existe Manuel ¿Ya viste Tail, lo sí existe Manuel Tail, no, sí existe Manuel Tail, bueno, no sé. grosera? Pero bueno, eso sería como el primer consejo, o sea, para acercarse como a los proyectos, o sea, Sí. estar buscando a los directores de casting, estar escribiendo a los directores, pasa mucho también, o sea, ahora en Sin Hijos hay un par de actores que conocí tal cual por Facebook, pues, ¿no? O sea, me dijeron que, que hoy, un día me gustaría trabajar contigo, bla, 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 pues, ¿no? O sea, e insisten, insisten, insisten. Y eso está padre, pues, ¿no? O sea, y te dicen, vi tus trabajos anteriores y me gustaría mucho que me dirigieras, etcétera. O sea, esa insistencia al final, yo creo que para nadie es molesta, pues, ¿no? O sea, o serían muy, muy pesada la gente que te dice, ay, qué molestia que te estén escribiendo. No, pues, ¿no? O sea, sobre todo, si es gente que conoce tu trabajo, pues está bien padre que un día te digan, quiero que trabajemos juntos y es algo que uno agradece muchísimo, pues, ¿no? O sea, la verdad es que es una de las cosas más placenteras de trabajar con un actor, pues, ¿no? O sea, y creo que también al haber venido al teatro, creo que conozco bien a los actores, o sea, conozco bien su carácter, conozco bien su fragilidad, o sea, me siento muy, muy empático con ellos, pues, ¿no? O sea, y me gustan mucho los actores, son quizás como las personas de las que más quiero en la vida, pues, ¿no? O sea, porque entiendo cuán difícil es la profesión, pues, ¿no? Baltimore dice que cuente mi experiencia como actor, es fatal, ¿eh? Sí, es fatal. Y dice que sí, un ex de Hugo Salcedo, que fue, compartimos escenario en aquellos remotos tiempos, y yo hacía a Bobby Pulido, de hecho, en esa lectura. Fin. Oye, pero comprendes más porque estudiaste actuación. Eh, pues a lo mejor, o sea, porque me interesó siempre, desde que era muy joven el teatro y sigo yendo al teatro y soy un espectador como muy apasionado de eso y me gusta ver películas mexicanas también porque quiero ver qué actores están ahí, o sea, como que sí, quizás creo que los entiendo, pues, ¿no? O sea, y entiendo lo difícil que es el no, pues, ¿no? O sea, entiendo que es ir a castings y que no te quedes, o sea, quizás por eso yo tampoco me dediqué a actuar porque no estaba preparado para sufrir un rechazo o tantos rechazos, pues, ¿no? O sea, eso creo que no tengo nada de facilidad para el rechazo. O sea, por eso agradezco mucho ser productor porque estás un poco como hasta arriba de la pirámide y eres un poco quien toma las decisiones y bueno, te rechazan proyectos todo el tiempo, o sea, eso sí, y estoy más acostumbrado a eso, pues, ¿no? O sea, pero hacer actor, hacer un casting y que no te quedes, pues debe ser realmente Oye, terrible. alguien que te vio de fraile, yo ahorita te veo tal cual de frailecillo, te podría ver ahí con Bueno, el... esto que ahora es natural, o sea, en un momento me lo hice para una obra de teatro, se llamaba Don Juan del Amor a la Geometría, una obra de Max Frisch que dirigía Miguel Flores, una obra maravillosa, maravillosa, que es una reapropiación del mito de Don Juan, el mismo pues digo, el mismo que tomó Tirso de Molina, pero José Zorrilla, todos estos grandes autores, pero Max Frisch hace como una recapitulación de la figura del Don Juan, una obra magnífica, y yo salía del fraile, no me acuerdo ni cómo me llamaba mi personaje del fraile, pero estaba muy simpático porque, bueno, Luisa Huertas hizo una actuación especial en eso que era un montaje estudiantil y recuerdo que cuando me vio que me había rapado, digo, nadie pensaría que yo me iba a quedar calvo cuando tenía 19 años, pues, ¿no? O sea, se quedó súper admirada y me dijo, claro, eso es lo que un actor hace, ese es el compromiso del actor, o sea, no importa que tengan que cortarse el cabello por el personaje, así que muchas felicidades. Y yo me sentí como muy halagado de su generosísimo comentario, pero, pero bueno, Y sí, mira, como hace joven y ahora buena sería el perfecto flashback consecuencia. de Robin Hood. Oigan, que se murió Yoshio, eso está terrible. No, Se murió Yoshio, me lo acaba de escribir Armando Casas. hoy, Ay, qué feo. la tarde todavía había leído que estaba mal, pero que todavía lo estaban checando. Qué feo. Anda. Oye, ¿qué dice Baltimore? Que contemos la experiencia como director de teatro y ópera, El ausente, Boyce, Rigoletto. Ay, pues que, ay, pues no sé, fueron años muy, muy gratos, o sea, que extraño mucho de pronto, o sea, los procesos teatrales. Es muy curioso porque acabo de decir que odio como los
pasados y no sé qué, pero en el proceso teatral lo que amo, y que me gusta mucho la inmediatez, pero lo que amaba del proceso teatral era precisamente eso, el proceso, pues, ¿no? O sea, como poder estar semanas, meses sentado leyendo un texto, analizando el texto, construyendo una escena, volviendo al día siguiente a revisarla y pensar que no funcionaba o que sí funcionaba, enriquecerla día a día hasta llegar como un estreno. O sea, como que esas cosas me parecían de un gozo absoluto. Y extraño mucho como esas experiencias. Algún día me encantaría volver a dirigir teatro. Y esas obras que menciona Baltimore y esas óperas respondían precisamente como a eso. Pues, ¿no? Hay una persona en la escuela de teatro de ese momento que era Ignacio García, que era el director, que nos muchísimo para tratar de construir como esos procesos, o sea, llamaba para proyectos y pudimos construir como varias obras junto a yo y óperas y fueron, las óperas no las gozo tanto, o sea, y sí son un trabajo que me cuesta mucho más trabajo porque la ópera es un género que no entiendo tanto, ¿no? Y que Julián en cambio conoce muchísimo más que yo, pero también eran trabajos muy, muy apasionantes, pues, ¿no? La Media fue el último montaje que pusimos, una ópera corta de Giancarlo Menotti, ¿no? Fue también una experiencia muy alucinante, montada también en muy poco tiempo, porque también el proceso de los cantantes es un proceso que no se parece en nada al de los actores, ¿no? Entonces, digo, las óperas se montan en 7 días, pues, ¿no? O sea, y estás condicionado al director, a la música, a la orquesta, etcétera. Entonces, digamos que es un proceso como completamente distinto, pero también igualmente muy apasionante. Pero el teatro tiene todo ese mundo del proceso de montaje uy, o sea, es gozosísimo y que en el cine difícilmente haces, pues, ¿no? Es muy excepcional que alguien diga, vamos a sentarnos a hacer un trabajo de mesa, a platicar de los personajes y tal, y bueno, pues, y es, pues, ¿no? Oye, preguntaban qué consejos, bueno, aparte de eso del previo, pero en el set, ¿qué consejo le das a los actores? Tú como director y A productor, los o sea, actores, los sí, los no. pues, que hayan estudiado muy bien su personaje. O sea, digo, no, creo que siempre es más rico como tener un actor que propone cosas, pues, ¿no? O sea, que propone cosas dentro de un margen, digamos, que conoces, pues, ¿no? O sea, yo pienso que es muy difícil hacer un trabajo de mesa con los actores de cine porque pienso, y también ahí mismo en el set, o sea, porque normalmente los guiones, bueno, los guiones que trato de trabajar, pues son guiones que supone que tienen una pues como claridad, pues, ¿no? Una determinada claridad en la cual, pues, el actor que lo lee dice, ok, bueno, entiendo de qué se trata esta secuencia porque el personaje le ocurren tales cosas, dice tales cosas, sus acciones son estas. Entonces, como que pienso que en la medida en que los guiones tienen esa, precisamente como esa claridad en las descripciones, es mucho más sencillo poder llegar al set y decir, ok, vamos a filmar la escena 42 y en la escena 42 pues ya sabemos que el personaje tiene que llorar porque lo acaba de dejar su novia, ¿no? Entonces, digamos, bueno, pues llegas como con esa conciencia y lo que haces es, una de las disposiciones que me parece que el actor debe tener como en el set es estar dispuesto a un marcaje de acciones que inicialmente van a parecer como completamente antinaturales, pero que tendrá que volver orgánicas, pues, ¿no? O sea, una de las cosas que a mí más me preocupa del momento de trabajar con un actor en un set es precisamente como marcarle el movimiento, la trayectoria, a veces la intención vocal, etcétera, pues no, muchas veces la intención vocal no es necesario, pero sí, sobre todo como el movimiento que tiene que seguir y cómo el actor vuelve orgánico ese movimiento, pues no, o sea, que a veces hay actores a los que les cuesta un poco más de trabajo hacerlo, pues no, y decía actores propositivos, no en el sentido de, mira, yo te propongo que yo me muevo para acá y digo esto y aquí hago esto, no, o sea, esos actores no son los que más me gustan, pues, ¿no? O sea, sino al contrario, son los actores que se dejan un poco pues, como llegar al set y decir, ok, bueno, entiendo lo que tiene que pasar en esta secuencia, formalmente cómo es lo que va a ocurrir, pues, ¿no? O sea, digo, y eso es lo que creo que tendría que tener como esa disposición natural para llegar a eso. Oye, que andan hablando que se les vació al actor, no sé qué. Ese es un... Es que tuvimos una actriz en La Diosa del Asfalto que de pronto, desde los ensayos, era una escena muy difícil donde uno de los personajes se moría y ella la encontraba muerta y tal. Entonces, pues, desde los ensayos estaba como probando toda emocionalmente todo. Y ya hizo una toma uno así sensacional. Y cuando dijeron hay que hacer una toma dos, dijo, es que me vacié, ¿no? O sea, ya
ya di todo, pues, ¿no? O sea, y eso tiene que ver también con un dominio técnico, pues, ¿no? O sea, de control de emociones que de pronto, pues, es complejo, pues, ¿no? O sea, ella es una actriz extraordinaria, pero creo que en ese momento, digo, también era la madrugada, o sea, habían pasado muchas horas desde que había empezado el llamado y tal, y de pronto, pues, ella sí se entregó desde los ensayos y, pues, sí, o sea, de pronto, pues, ya nos quedamos sin, sin esta excepcional emocionalidad de la actriz, ¿no? Qué Y entonces vacía, qué vacío, sí, se vacío. se quedaron con esa toma y ya, tan, tan. O sea, lo hace fantástico, pues, ¿no? O sea, pero Ay, a fuera. Samantha Orozco le llegó un flashback, sí, entiendo por qué. Pues sí. Pues ya, Ay, mi querido Jorge, creo que ya no vamos ah, a aburrir más a la gente. sí, ya. Ay, Sí, te seguí escuchando, les gusta escucharte. pero ya, Oye, pobres, ya. ya es hora de que cerremos el changarro. Y creo que sería padre escuchar, pero casi de cada corto, porque cada corto es una historia que hay en detrás, como tú lo dijiste, ¿no? Para hacerlo, porque cada uno es muy característico. Pero pues ya, habrá tiempo en otro momento. Saluda a la familia, que también era importante, más allá de que te escucharan tus conocimientos del cine, pues era verte, escucharte, reunirnos, creo que eso era lo importante. Mira, todos qué lindo saludando. Ay, hola a todos. No, muchas gracias, así de verdad, por escucharnos. Esa va por Mira, ti, 2 horas ni López Gatell, sí es cierto, ya llevamos mucho tiempo, pues, ¿no? Pero mira, esta ¿no? pregunta, nada más para cerrar, ¿Omar Chaparro y Badir Derbez son considerados actores? Sí, sin duda, pues, ¿no? O sea, y ellos tienen algo muy excepcional, y es por eso que le gusta tanto a la gente, que tienen eso que es un poco indefinible, que se llama carisma, pues, ¿no? O sea, que en el cine hollywoodense eh, había una actriz en la época del cine silente que se llama Clara Bow, ¿no? O sea, que decían la chica It, ella hizo una película que se llama It, y a partir de eso le dijeron a la chica It. Es decir, era la chica que tenía eso, ¿no? O sea, Ujú. ¿qué es eso? Pues no, o sea, es el misterio indefinible justamente de la relación del actor con la cámara que hace que ocurra una verdad, que ocurra una vida, pues, ¿no? O sea, no me parecen actores de un registro muy amplio ninguno de los dos, o sea, pero sí creo que son dos personas que tienen un carisma frente a la cámara y eso hace que un poco generen mucha empatía con los espectadores, pues, ¿no? O sea, si ven el tamaño sí importa con Badir Derbez, pues, ¿no? O sea, uno se da cuenta de alguien que está entendiendo la comedia, ¿no? O sea, y que su compañera actriz no la está entendiendo, que no diremos su nombre, digo que es una actriz magnífica, pero que no está en el género ni en la película correctas, ¿no? Ujú. Pero estás viendo a alguien que más allá de su registro, más allá de su experiencia interpretativa, etcétera, lo que tiene es una suerte de carisma que hace que estés con ese personaje, aunque no sea el protagonista, pues, ¿no? O sea, y que estés todo el tiempo como queriendo saber qué pasa con ese personaje. Y lo mismo creo que le pasa a Omar Chaparro, pues, ¿no? O sea, si tienen digo, el tipo de películas que hagan es otra cosa, pues, ¿no? O sea, pero sus posibilidades como histriones, sus posibilidades como intérpretes, me parece que son muy ricas y que generan naturalmente una empatía con el espectador. Y eso para un actor cinematográfico es, pues quizás es más importante a veces que el talento, que la preparación, que todo, pues, ¿no? O sea, eso. Sí. Pues ahí Dice, está. el director entendía esa película. Supongo Mira, que el tamaño yo- se importa, dice Pascal. No, luego, por no, favor, bueno, ya otro no de les los voy a decir más. no hablar de los directores mal, porque si no, no los van a contratar, Estoy seguro, estoy seguro. ¿no? Pero, pues ya, saludando a todos. ¿Quién es la Mira la niña niña que que está en está? el closet, ¿cuál closet? No, ¡Ah! Una, es un perchero. pero se apura. Ah, Híjole. ¿quién está contigo? Pues muchas gracias a todos por oírnos, la verdad. Vean Rencor Sí, Tatuado a partir de mañana en Netflix. No se los vamos a estar recordando cada semana como otros amigos que tenemos que se la pasan recordando que vean su película en Netflix. Nosotros no lo vamos a hacer, pero bueno, ahí va a estar disponible. Y muy pronto Sin Hijos, muy pronto La Diosa del Asfalto. O sea, es decir, hay películas para rato, pues, ¿no? Así y que. vean los cortos, los cortos, la mayoría de cortos de Robert Horacio Redford. Pancheri, no lo puedo creer. ¿Qué hace? Y Bueno, vean el juego de saludando a Franchella, las llaves también. Ándale. sí. Oye, y de los cortos que están en el canal de Julián,
Si buscan en YouTube como, si está en Julián, no hay de Mil Nubes, ¿no? Pero sí hay de Julián, el canal de YouTube. Yo creo. Y también en Vimeo hay otras cosas. Y en Filme Latino también. En Filme Latino están casi todos los spots. También te amo, Horacio. Muchas gracias por estar escuchando este cachito de conferencia. Qué lindo que te conectaste. Y qué lindos, la verdad, todos que se conectaron y que pudimos platicar y Sí, que hablamos mucho de los cosas que a veces no hablamos. Y qué lindo, Jorge, por convocarnos, digo, en Shorts, porque es un festival al que todos queremos muchísimo y que ha sido también la plataforma para muchos, muchos cineastas y ha sido como un espacio único e insustituible en este país para ver cortometrajes, para entender lo que significan, no solamente la carrera de un cineasta, sino lo que puede significar para los espectadores y para la gente que quiere hacer cine. Así que, pues, la verdad es que tienes un gran proyecto y que ya, pues, ojalá que ya sea septiembre para que podamos ver shorts y estar ahí sí, no, con ustedes. Así que sabes gracias. que quiero, no, que también quiero muchísimo a toda la banda Mil Nubes, Julián Hernández, aunque no lo crea, me haga enojar. Son dos hombres súper talentosos. Vean sus cortometrajes y gracias por los cortometrajes que ustedes hacen. Es porque también el festival sigue, porque veo esa creatividad, esa calidad, o sea, me encanta, por eso sigue el festival. Y tratemos de recuperar esos cortometrajes, ¿no? Sí, no estaría mal hacer un programita con esos. Trataremos de que así sea. Muchas gracias, querido Jorge. Bueno, Gracias a pues a todos, todos. cuídense. Bye. Chao.